Se nos dice en Doctrina y Convenios que después del testimonio de los siervos de Dios vendrá el testimonio de terremotos y el testimonio de otros acontecimientos. Y todas las cosas estarán en conmoción, y de cierto desfallecerá el corazón de los hombres, porque el temor vendrá sobre todo pueblo. Como miembro de la presidencia del Área Caribe, fui testigo personal de los fieles santos que reemplazaron el temor con la fe. Las lecciones aprendidas en Haití se pueden comparar a ejemplos del Libro de Mormón. La impresión de esa terrible destrucción me trajo a la mente las palabras del capítulo 28 de Alma. Fue un tiempo en que se oyó gran llanto y lamentación por toda la tierra. 42 miembros perdieron la vida, mientras que sus familias y amigos lamentan, por cierto, la pérdida de sus parientes. No obstante, se regocijan y se alegran en la esperanza, y aún saben, según las promesas del Señor, que serán levantados para morar a la diestra de Dios en un estado de felicidad perpetua. La Iglesia envió ayuda inmediata a miembros y no miembros, y se distribuyó bajo la dirección de los líderes locales del sacerdocio y de la sociedad de socorro. No solo recibieron asistencia médica, alimentos, agua y otros artículos básicos, sino que también recibieron consejo, guía y consuelo de sus líderes locales. Tienen el apoyo de los miembros de la Iglesia de todo el mundo que lloran con los que lloran, sí, y consuelan a los que necesitan de consuelo. Diversos profetas de diferentes épocas nos advirtieron de otra tragedia que es menos perceptible, pero no menos importante, y es la terrible muerte que sobreviene a los inicuos, porque mueren en cuanto a las cosas concernientes a la rectitud, pues son impuros, y nada impuro puede heredar el reino de Dios. Nefi enseñó este principio a sus hermanos cuando les dijo que los que morían en su iniquidad tendrían que ser desechados también con respecto a las cosas que son espirituales, las cuales se relacionan con la rectitud. El profeta Samuel el Lamanita enseñó que el que no se arrepiente será talado y echado en el fuego, y viene otra vez sobre ellos una muerte espiritual, sí, una segunda muerte, porque quedan nuevamente separados de las cosas que conciernen a la justicia. La tragedia de morir en cuanto a las cosas que son espirituales tiene un mayor impacto para los que han sido iluminados por el Espíritu de Dios y han poseído un gran conocimiento de las cosas concernientes a la rectitud. Y entonces caen en el pecado y la transgresión, llegan a ser más empedernidos, y así su condición es peor que si nunca hubiesen conocido estas cosas. Los padres y líderes debemos velar por los miembros y las familias para ayudarles a mantenerse alejados de lo que podría conducirlos a una muerte espiritual. También procuramos rescatar a quienes ya están muertos en cuanto a las cosas espirituales y ayudarles a nacer otra vez, sí, nacer de Dios, ser cambiados de su estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios, convirtiéndose en sus hijos e hijas. La curación espiritual de aquellos que han estado muertos en cuanto a las cosas pertenecientes a la rectitud viene mediante el poder de la expiación, la conversión a la verdad y la observancia de los principios de la rectitud. El enseñar a los miembros y a nuestra familia en cuanto a las cosas pertenecientes a la rectitud es esencial en el proceso de lograr una conversión duradera, ya que puede llevarlos a obtener un conocimiento correcto de los mandamientos del Señor, los principios y las doctrinas del Evangelio y los requisitos y las ordenanzas que debemos cumplir a fin de lograr la salvación en el reino del Señor. Existen muchos ejemplos en las Escrituras que confirman la importancia de enseñar las cosas pertenecientes a la rectitud, para ayudarles a obtener una conversión duradera. En la relación que se da de Amón y sus hermanos mientras predicaban el Evangelio entre los lamanitas, leemos: Y Amón predicó al pueblo del rey Lamoni, y aconteció que les enseñó todas las cosas concernientes a la rectitud. Podemos ver los resultados de la enseñanza diligente de todas las cosas pertenecientes a la rectitud cuando continuamos leyendo este relato en los capítulos 23 y 27, donde dice: cuantos creyeron, o sea, cuantos llegaron al conocimiento de la verdad, fueron convertidos al Señor y nunca más se desviaron.
Cuando Alma Padre estableció la Iglesia, consagró a hombres dignos como sacerdotes y maestros, que velaban por su pueblo y lo sustentaban con cosas pertenecientes a la rectitud. Los padres desempeñan una función esencial en ayudar a sus hijos a comprender las cosas pertenecientes a la rectitud. En el Libro de Mormón encontramos que Alma, apesadumbrado por la iniquidad, las guerras y las contenciones que existían, y afligido por la dureza del corazón de su pueblo, hizo que sus hijos se reunieran para dar a cada uno de ellos su encargo, separadamente, respecto de las cosas concernientes a la rectitud. Es interesante notar que enseñó y dio a sus hijos un encargo separadamente, y adaptó su instrucción a cada hijo, de acuerdo con la necesidad de ese hijo. Les testificó y les enseñó doctrina y principios, y los preparó para predicar esos mismos principios a los demás. En una época en que las fuerzas del mal atacan a la familia y en que las condiciones en que vivimos no son tan diferentes que las que Alma vivió, la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles han expuesto en la familia una proclamación para el mundo que los padres tienen el deber sagrado de criar a sus hijos con amor y rectitud. Esto implica criar a los hijos con amor, apoyarlos y enseñarles en cuanto a todas las cosas pertenecientes a la rectitud, para que se mantengan firmes, con los lomos ceñidos con la verdad, llevando puesta la coraza de la rectitud y calzados los pies con la preparación del Evangelio de paz. Tal como en la época de Alma, nuestros líderes también velan por los miembros de la Iglesia y los nutren con las cosas pertenecientes a la rectitud, las cuales nos ayudarán a obtener una conversión duradera. En el documento Énfasis en la capacitación de líderes, que se revisó el 10 de diciembre del 2009, la primera presidencia y el quórum de los 12 piden tanto a los líderes de sacerdocio como de las organizaciones auxiliares que insten a todos los miembros de la familia, a padres e hijos, a estudiar las Escrituras, a orar con regularidad y a vivir el Evangelio de Jesucristo. Estudiar las Escrituras, orar con regularidad y vivir el Evangelio de Jesucristo son obras de rectitud, y el Señor ha revelado esta maravillosa promesa. El que hiciere obras justas recibirá su galardón, sí, la paz en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero. Para enseñar con más eficacia las cosas pertenecientes a la rectitud, es importante comprender que, además de impartir información, debemos facilitar la revelación. Así la persona a la que se enseñe puede sentir el deseo de conocer estos principios por sí misma. El Señor reveló a Hyrum Smith mediante su hermano el profeta José Smith: «Te daré de mi espíritu, el cual iluminará tu mente y llenará tu alma de gozo. Y entonces conocerás todas las cosas que de mí deseares, que corresponden a la rectitud, con fe, creyendo en mí que recibirás». En conclusión, las Escrituras nos advierten del peligro de morir en cuanto a las cosas pertenecientes a la rectitud y de las graves consecuencias que eso implica para los que, habiendo sido iluminados por el Espíritu de Dios, caen en el pecado y la transgresión. El enseñar las cosas pertenecientes a la rectitud es un elemento importante para ayudar a las personas a llegar a un conocimiento de la verdad, ser convertidas y permanecer firmes en la fe de Cristo hasta el fin. Los padres tienen el deber sagrado de enseñar a sus hijos en cuanto a las cosas pertenecientes a la rectitud. Los líderes y maestros pueden velar por los miembros de la Iglesia que están bajo su cuidado y nutrirlos, enseñándoles diligentemente todas las cosas pertenecientes a la rectitud. Esto se puede lograr más eficazmente si se facilita la revelación durante el proceso de la enseñanza, creando así en la gente el deseo de ser iluminados por el Espíritu. Entonces, al ejercer la fe, el Espíritu puede darles a conocer las cosas pertenecientes a la rectitud. Testifico de ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Hemos escuchado al Elder Viñas, quien previamente grabó su discurso en español, y ahora continuaremos escuchando en inglés el resto de su discurso. Teaching the things pertaining to righteousness is an important element in helping people come to a knowledge of the truth, be converted, and remain firm in the faith of Christ.
unto the end. Parents have the sacred duty to teach their children regarding things pertaining to righteousness. Leaders, teachers can watch over and nourish the members under their care, diligently teaching them all things pertaining to righteousness. This can be achieved more effectively if revelation is facilitated during the teaching process, thus creating in the people the desire to be enlightened by the Spirit of God. Then, as they exercise faith, the Spirit can make known to them the things pertaining unto righteousness. Of these things I testify in the name of Jesus Christ. Amen. Espera, no te vayas todavía. Recuerda que tenemos muchos contenidos para ti. Elige el que más te gusta, aquí en Ven Sígueme con Walter Posada.